Tengo algo que confesar. Durante la mayor parte de mi vida no fui una persona particularmente politizada, pero en mi secundaria sí. Crecí rodeada de una militancia que reclamaba justicia por los 30.000 desaparecidos y las atrocidades cometidas en la última dictadura militar argentina. Nunca se me pasó por la cabeza discutir o cuestionar los carteles y las consignas de las marchas, pero con los años empecé a escuchar murmullos, rumores, dudas. Me di cuenta de que no había dudado nunca de esa cifra, que no tenía ni idea de dónde venía. Eso me re molestaba porque no me gusta ser el tipo de persona que repite obedientemente lo que le dicen sin pensar ni criticar. Así que hice lo que hago siempre, investigar por mi cuenta. Primero fui a lo obvio, busqué en el Nunca Más, que incluye 8.961 desaparecidos. Ok, después me encontré con este artículo de un ex montonero afirmando que él había inventado la cifra 30.000 para poder pedir un subsidio de Países Bajos porque el número que habían llevado les parecía poco a los holandeses. También me encontré con varios testimonios de una madre de un desaparecido desmintiendo la cifra. Entonces, ¿qué onda? ¿Me habían estado mintiendo todos esos carteles? ¿Mis propios compañeros? ¿Mis pares? ¿Mis amigos? En los últimos años hubo intentos de aclarar esta cuestión, pero la sociedad sigue muy dividida en este frente, y quizás cada vez más. Así que, ¿de dónde sale realmente la cifra 30.000? ¿Y por qué tanta polémica? ¿Por qué persiste tanto esta pregunta? Se suele barajar la cifra 8.961 como la oficial de desaparecidos, porque es la que aparece en el Nunca Más, el informe de la CONADEP. Pero hay un detalle. Estos son en su mayoría casos reportados por sobrevivientes y familiares en 1984, a poco tiempo de restituida la democracia, cuando la situación todavía estaba, digamos, delicada. ¿Quién sabe cuánta gente no denunció nunca por miedo? Porque tampoco es como que el peligro se fue nunca del todo. Véase el caso de Julio López, al que volvieron a desaparecer por hablar décadas después. Sin mencionar que desaparecieron familias enteras. La información del Nunca Más es invaluable, pero no está completa, porque fue recopilada con las fuentes limitadas que había en el momento. Ahora se sumaron más denuncias y se saben muchas más cosas. Por ejemplo, que no había solo 340 centros clandestinos de detención, sino más de 600. A ver, calculemos. 30.000 dividido 650 personas tendrían que haber pasado por cada centro solo para llegar a 30.000 desaparecidos. No sé ustedes, pero me parece que probablemente fueron más. Ah, mira, tenemos números. Además, en el 2006 trascendió que los militares ya calculaban 22.000 desapariciones en 1978, a solo 2 años de haber empezado el proceso. Me arriesgo a asumir que en los años posteriores se sumaron desapariciones. Seguramente no hubo menos 13.000. Todo esto sin meternos a hilar fino en la definición de desaparecido. ¿Estamos hablando solamente de la gente que no apareció nunca, ni viva ni muerta? ¿Contamos a la gente que sí apareció pero sin vida? ¿O estamos hablando de todas las personas que pasaron por esos centros de detención? Porque no eran todas asesinadas, también eran torturadas, violadas, hacinadas, deshumanizadas, esclavizadas, humilladas y privadas de su identidad. Algunas sobrevivieron, pero no merecen ser parte del reclamo. Esa me parece una pregunta más interesante que cuántos son. Con todo esto, por lo menos a mí el número 30.000 no me parece tan descabellado, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto escándalo? A primera vista, la discusión parece tener como centro la precisión de la cifra. Cada vez que se acerca el 24 de marzo vemos en las redes y los medios el mismo debate. Ya vimos por qué es difícil llegar a una cifra exacta, y no es como que el caso argentino es el único. Como regla general, no es realmente posible dar una lista concreta y definitiva de personas asesinadas en genocidios. Pero se pone un número porque lo que no se nombra no existe. Ya lo explicó Martin Cohen. La discusión no es entre 8.000 casos probados
o 30.000 casos no probados. No hay pruebas porque el Estado no da la información con respecto a lo que pasó. Y la cifra de 30.000 expresa no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal y clandestino no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos y hasta el día de hoy no da la información de dónde están los nietos secuestrados. Entonces, la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8.000 casos es entrar en la lógica perversa de la dictadura, que es: te enteraste de 8.000, pudiste probar 8.000, entonces hay 8.000. No, pude probar 8.000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias. ¿Por qué se afirma con tanta seguridad que son 30.000? Es un símbolo, una metáfora. Chicos, nos encantan los símbolos y las metáforas. Maradona tampoco es Dios, Gilda no fue canonizada, Elvis no tenía ninguna relación con la realeza no tiene sangre azul, y no tomás realmente la sangre y el cuerpo de Cristo el domingo en misa por más que te mueras de ganas. Lo simbólico importa. Por eso también se habla de los 30.400. No se sabe, pero se estima que hubo unas 400 personas de la comunidad LGBT entre los desaparecidos. Lo importante acá no es que hayan sido 400 o 500 o 30 o 1000. Lo importante es que existieron y que recibieron un trato particularmente cruel. Y si esto no se resalta, sigue primando la indiferencia ante esa crueldad. Ahora, algunos de ustedes probablemente piensan que soy una zurdita feminazi, cuca, hippie sucia, comepolenta, drogadicta. Pero no estarían en lo correcto. No soy kirchnerista. Mi punto es, ponele que sí. Ponele que solo fueron 8.000. ¿Y? ¿Es menos terrible? ¿Es menos importante? De todo el abanico de horrores que te pueden hacer hervir la sangre cuando hablamos de este tema, ¿elegís quejarte de eso? Opciones no te faltan. Choices. Cuando solo ponemos atención al número, ¿no estamos quitando el foco de una cuestión un poco más relevante? Si decidimos criticar el tema de la cifra, ¿no estamos eligiendo no criticar otras cosas? Como ¿qué fue lo que le pasó a estas personas? Creo que poner tanto énfasis en el número es negar la dimensión humana, es cambiar la dirección del discurso, es redefinir lo importante. Dato de color, en la mismísima página de Wikipedia de detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina hay toda una sección sobre el debate de la cifra y menos de 10 palabras sobre quiénes eran. Pausa. Esto no quiere decir que preguntarse genuinamente cuántos fueron signifique minimizar o negar los crímenes de la dictadura. Realmente no creo que cada persona que pregunte lo esté haciendo de mala fe, pero sí creo que durante cierto tiempo hubo una tendencia a reaccionar hostilmente ante la duda. Y eso puede generar reticencia y miedo. De hecho, fue un poco lo que me pasó a mí. Busqué información por mi cuenta porque no me sentía cómoda exteriorizando mis dudas, porque sentía que cualquier cuestionamiento iba a ser percibido como una traición y acompañado de una acusación de negacionismo. Ahora, cuando busqué por mi cuenta, miren con lo que me encontré. Esto es lo que pasa cuando no se generan espacios para cuestionar libremente. Me parece muy importante educar sin sermonear, incluir y compartir en vez de excluir y alienar, y habilitar dudas sin saltarle a la yugular a cualquiera que se atreva a hacer una pregunta válida sobre un tema delicado, pantanoso y divisorio. Tampoco creo que haya sido muy sabia la apropiación de la causa por parte del kirchnerismo. Para mucha gente, los desaparecidos son una preocupación K, y eso es algo negativo. Los avances en derechos humanos realizados por ese gobierno son gigantes y creo que se merecen nuestra gratitud, pero al final, tanta presencia simbólica terminó jugando en contra de la percepción de una parte no menor de la sociedad. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con la campaña de odio y desinformación por parte del aparato mediático que existía por ese entonces y que sigue vigente. Pero eso es un tema para un video muchísimo más largo que no pienso hacer. Creo que varios movimientos podrían hacer un poco de autocrítica con respecto a sus propias doctrinas y sus tendencias al fundamentalismo. Deberíamos poder dudar y preguntar en cualquier espacio, y deberíamos poder criticar la violencia y el abuso de poder estatal sin importar quién esté al mando. Porque es eso de lo que estamos hablando, del Estado abusando los límites del poder hasta extremos monstruosos.
A ver, la situación es la siguiente. Entre el 76 y el 83, el gobierno argentino llevó a cabo un operativo para secuestrar, torturar y o asesinar a sus antagonistas políticos. El Estado y las fuerzas militares trabajaron clandestinamente para castigar sin debido proceso a quienes consideraba subversivos. ¿Eran grupos violentos? Algunos, pero también eran estudiantes, trabajadores, periodistas, artistas, sacerdotes, soldados, opositores en general o gente que directamente no tenía nada que ver. Y dale, ponele que todas y cada una de esas 30, 8 o 100.000 personas fue culpable de todo el terrorismo y de toda la violencia. Que cada adolescente y cada bebé desaparecido se cargó a la familia entera de un militar. ¿Lo que corresponde no es someterlas a juicio? ¿No sirve para eso nuestro sistema de justicia? Este nivel de violencia, de crueldad, no es justicia. Se parece más a la venganza. Y la venganza no es algo pertinente al Estado. Lo que a mí me preocupa y me entristece es que haya tanta gente tan entusiasmada con este modus operandi. No sé si notaron, pero está dando cada vez menos vergüenza ser facho. Esto es una espada de doble filo porque, por un lado, estaría bueno no vivir en un mundo donde esto es moneda corriente, pero ahora se identifican más fácil. Nos cruzamos con opiniones sinceras como esta que aclaran bastante el panorama. Revelan que esta no es una discusión matemática, es una discusión moral. A ver, el problema no es que no son literalmente 30.000. El punto es que no son inocentes. Que semejante crueldad es justificable, correspondiente y hasta placentera. Que se lo merecían. Algo habrían hecho. Tampoco me parecen tan sinceros ni tan inteligentes los reclamos de ¿dónde está la lista? Dirigidos no a la gente que la tiene, sino a la gente que se pasó décadas intentando compilarla como puede. ¿Quieren una lista? ¡Qué bueno! Yo también. Pidámosela a quien corresponde. Ah, no abren los archivos. Ah, quizás lo destruyeron. ¿Por qué será? Ahora, ¿seguiría habiendo desaparecidos en otros mandatos? Sí. ¿Fue el gobierno militar el primero en violentar a su propia población? No. ¿Sería el último? Tampoco. Pero fue particularmente sistemático, sádico y deshumanizador. Y recordar, analizar y emocionarse con esta parte de nuestro pasado es importante, como es importante que haya habido una respuesta y un castigo a los genocidas. Porque fue el Estado el criminal, y por lo general el Estado es inimputable. O sea, no sé si somos realmente conscientes de lo increíble, lo raro y lo maravilloso que es que se haya juzgado a las juntas militares. Que haya habido consecuencias para cúpulas tan altas del poder, para la casta. En el resto del mundo esto simplemente no pasa. Los casos son muy pocos. Y Argentina fue realmente un ejemplo a seguir en esta materia, acorde a la tradición nacional de ser el mejor país del mundo. En Argentina 1985 hay un detalle que me cautivó. Mientras Darín nos pone la piel de gallina con el alegato final de Estracera, Videla no le presta atención. Lee un libro, presumiblemente la Biblia. Lo que está señalando es que no respeta ni valida las acusaciones. Lo que a él le concierne es el juicio divino, no el humano. Él está por encima, él está con Dios y nadie más puede juzgarlo. Jorge Rafael Videla murió viejo y solo en un inodoro en una cárcel común. Y si eso no es justicia divina, no sé qué decirles.